Esta mañana empezamos una nueva serie. Esta serie se llama Jesús para Todos. Y vamos a estar estudiando, exponiendo el Evangelio de Lucas. Así que preparémonos para todo este viaje de entre 2 años y medio, 3 años en Lucas. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por la bendición de estar frente a ella y ser llamados a meditar en ella. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias por poder empezar esta serie. Y te ruego que así como estuviste con nosotros en la serie anterior, seas con nosotros en esta. No para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Cristo. Y que, Señor, por favor, tú hagas prosperar tu palabra en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Las últimas palabras del Antiguo Testamento dicen la siguiente manera. Estoy hablando de Malaquías capítulo 4. Es con el que cierra el Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dios hablando a través de Malaquías. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Después de esas palabras, Dios no habló más. El silencio de Dios se extendería por 400 años. Esa es la distancia entre los eventos finales del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El periodo intertestamentario es de aproximadamente 400 a 420 años en los que Dios no habló. 400 años desde esas últimas palabras hasta la aparición de Juan el Bautista, el precursor del Mesías con quien Lucas inicia esta narrativa. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en 400 años? ¿Por qué ha callado Dios? 400 años Dios permaneció en silencio, pero que haya permanecido en silencio no quiere decir que Dios estaba inactivo. Él controla de forma activa los eventos de la historia. El plan de Dios no se puede detener. Las circunstancias no pueden frenar el propósito de Dios. Es todo lo contrario. Dios está gestando las condiciones que necesita para cumplir con su propósito y cumplir aquella promesa en Malaquías. En el capítulo 7 de Daniel recogemos la aparición de 4 bestias que surgen del gran mar. Entendiendo por el gran mar el mar Mediterráneo en la época de Daniel. De manera que Daniel en el capítulo 7 predice el surgimiento de 4 imperios mediterráneos, y estos fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios por medio de sus profetas había anunciado que la tierra del pueblo de Israel pasaría primero a mano de los caldeos. Después pasó al imperio medo-persa, posteriormente pasó a manos de Grecia y por último al imperio romano. En ese periodo de tiempo, la humanidad fue testigo de personajes como Nabucodonosor, Ciro el Grande, Alejandro Magno y Augusto César. Durante las diferentes ocupaciones, a los judíos se les permitió el ejercicio de su religión. Lo que estoy haciendo ahorita es darles el contexto, el marco histórico del libro de los evangelios, Durante las diferentes ocupaciones, a los judíos se les permitió el ejercicio de su religión sin interferencia de los gobiernos. Sin embargo, en tiempos de la ocupación griega, me estoy refiriendo cuando Alejandro Magno
está conquistando y conquista esta parte del planeta Tierra, procuró que la cultura griega se propagara a todos los territorios ocupados. Su intención era que todo el imperio hablara el mismo idioma y adoptara el mismo tipo de pensamiento que los griegos. La cultura y pensamientos griegos eran y hasta la fecha son considerados como sofisticados desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino, la cultura y pensamiento griegos son opuestos a la cultura y pensamientos del reino de los cielos. A la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego empezó a ser disputado por sus generales. Y surgen dos principales en la región de Judea o en Israel. El primero es Antíoco III, llamado Antíoco el Grande. Este sometió a la región de Judea y desde entonces todas las consideraciones que los judíos gozaban se acabaron. Después de Antíoco III surgió Antíoco IV o Antíoco Epífanes. Este fue el que profanó y saqueó el templo de Jerusalén en el 170 antes de Cristo. Epífanes ordenó la helenización, es decir, la propagación de la cultura e idioma griegos en esta región. Cuando Epífanes saquea y profana el templo, se quemaron todos los ejemplares de la Torá y se instalaron altares a las deidades del Olimpo en el templo. Epífanes ordenó que los judíos ofrecieran sacrificios inmundos y comieran carne de cerdo. Los obligó a hacer eso. Sacrificó cerdos en el altar de Jehová. Epífanes es considerado como el primer gran perseguidor de los judíos por su fe. Tras muchas guerras internas y tras guerras y las tres guerras conocidas como las guerras macedónicas, Roma termina por dominar a Grecia. Sin embargo, los romanos le conceden a los griegos cierta libertad, obviamente sujeta al predominio romano. En este contexto histórico surgen las sinagogas, las cuales son lugares para culto y enseñanza, y con las sinagogas surgen los fariseos. Fariseo viene de una palabra que se traduce como los santos o los apartados. Los fariseos hacían una interpretación estricta de la ley y procuraban imponer a los demás su comprensión y práctica de la ley. Más tarde, esa facción religiosa se convertiría en el partido religioso predominante. A la par de los fariseos surgen los saduceos. Estos serían todo lo opuesto de los fariseos. Ellos adoptan totalmente la cultura y el estilo de vida de los griegos. Ellos rechazan el Antiguo Testamento y predominantemente ellos negaban la resurrección de los muertos. Estoy diciendo todo esto porque estas no son las personas que nos vamos a encontrar en Lucas. Este es el idioma bajo el que es escrito Lucas. Y esta es la cultura que predomina mientras Jesús está ahí. Ahora, a la par de todo esto, o más bien en medio de todos esos eventos, que Dios después de poco más de 400 años se vuelve a pronunciar. Dios estuvo en silencio, mas no estuvo en activo. Y lo hace anunciando la llegada de un nuevo imperio, de un nuevo reino, con el arribo de un nuevo emperador, un nuevo rey, el rey de los cielos, Cristo, el rey de reyes. El Nuevo Testamento es inaugurado con la llegada de un mensajero, Juan el Bautista. Y este mensajero trae una proclamación, y la proclamación es: el reino de los cielos ha llegado. Esto quiere decir que el silencio ha terminado. Dios ha concedido el surgimiento de reyes y emperadores. Imperios se han levantado y han caído. Ha llegado el momento que el Rey Salvador, cuyo reino no tiene fin, se manifieste. Y amado, no crea que el reino empieza. No, el reino de los cielos ha estado reinando desde la eternidad.
Es su soberanía la que ha levantado y derribado reyes e imperios. El reino de los cielos no es inaugurado en el Nuevo Testamento. El reino de Dios siempre ha estado en control. Dios gobierna el universo y todo lo que hay en él. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo así ha sido creado por medio de él y para él. El reino de Dios ha estado vigente desde antes de la creación y seguirá vigente hasta el fin de los tiempos. El silencio se ha roto. El segundo encabezado que quiero presentar es la relación del evangelio entonces con el reino de Dios. Aunque la palabra evangelio precede al nombre de los 4 autores, es decir, escribe el evangelio según Mateo, el evangelio según Lucas, el evangelio según Marcos, el evangelio según Juan, aunque la palabra evangelio precede al nombre de los 4 autores, el evangelio es uno. El evangelio se trata de Jesucristo. Por eso Marcos hace la siguiente mención en el capítulo 1, verso 1 de su evangelio. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El evangelio se trata de Jesucristo. Cuando empleamos la palabra evangelio, hablamos de buenas noticias, amén. De manera que los evangelios son las buenas noticias acerca de Cristo y los acontecimientos más relevantes para el ser humano, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y la ascensión a los cielos. Las buenas nuevas son la manifestación de Dios encarnado en Cristo. Un rey justo, misericordioso, santo, poderoso, victorioso, lleno de gracia y de verdad. Es la manifestación de este rey que liberará al pueblo de sus enemigos para la gloria de Dios. Las buenas nuevas son el mensaje de salvación que tenemos en Jesucristo. No tenemos 4 mensajes de salvación y no tenemos 4 salvadores. Hay un solo mensaje y hay un solo Salvador, Cristo Jesús. La buena noticia de los evangelios es entonces, es Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador y Rey. Como escribe Calvino, Calvino dice, el evangelio es un testimonio de la salvación revelada que había sido prometida por los padres y profetas en una interrumpida sucesión de eras. Señala al mismo tiempo el mensaje por el cual Dios declara que Él ha cumplido aquellas cosas que ha prometido. El evangelio es el cumplimiento de la promesa de Dios. Es este pacto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron en la eternidad que se revela en el evangelio. Entonces, cuando el Nuevo Testamento es inaugurado con el reino de los cielos se ha acercado, habla de la manifestación pública del Hijo de Dios manifestado en carne, que entra a un mundo arruinado y que viene a restaurar a los hombres de muerte a vida, de la enemistad a la paz con Dios. La manifestación del reino de Dios significa, amados, nuestra liberación de la corrupción de la carne y de nuestra renovación por el Espíritu para conducirnos a la gloria celestial. El reino de Dios por el momento no ha sido establecido totalmente física en la tierra, sino que el reino de Dios ha sido establecido en los corazones de aquellos que aceptan el mensaje y se rinden ante el Hijo de Dios. De manera que cuando el reino de Dios es establecido en esos corazones, estos ya no pertenecen más al reino de las tinieblas ni al reino de este mundo, sino al reino de la luz, al reino de Cristo Jesús. Y lo que se espera de todo ciudadano del reino de los cielos es que viva en conformidad a la cultura y pensamiento del reino de los cielos. Y debe saber, hermano, que la cultura y pensamiento del reino de los cielos no son considerados como sofisticados. Es considerado locura, lo cual trae menosprecio y oposición. Hablar del reino de los cielos entonces es hablar de un grupo de personas en cuyas vidas se manifiestan los efectos de la vida, la muerte y resurrección de Cristo.
Ahora hablemos del Evangelio de Lucas. El autor es Lucas. Lucas fue médico de profesión y el único de los 4 escritores de los evangelios que fue gentil. Lucas fue compañero de Pablo y también fue autor del libro de los Hechos. En la introducción de su evangelio, en el capítulo 1, del verso 1 al 4, Lucas habla de su método de investigación de los hechos y su método para redactar su historia. Eso lo vamos a ver la próxima semana. La fuente de su información, ¿cuáles eran? Eran las cosas tal como las enseñaron, dice el pasaje, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esto quiere decir que Lucas tuvo la oportunidad de investigar con diligencia todas las cosas desde su origen. Y después de haber interrogado a los testigos oculares, escribió una historia ordenada, sistemática de las cosas. Lucas nos ofrece la historia de la vida de Jesús a modo de un viaje. El viaje comienza en el templo de Jerusalén, donde está Zacarías, el padre de Juan el Bautista, por ofrecer un sacrificio, y termina en el templo cuando Cristo ya ascendió a los cielos y los discípulos dice que permanecían unánimes en el templo. Empieza en el templo, termina en el templo. Ahora, ¿a quién está dirigido Lucas? Lucas dedica su obra al, dice el pasaje, excelentísimo Teófilo, cuyo nombre se traduce como amado de Dios. Quizás Teófilo fue un dignatario romano que había abrazado el cristianismo. Esto puede ser posible porque no olvidemos que en Filipenses 4:22, Pablo testifica que muchos de la casa de César se habían hecho cristianos. Así que hay la gran posibilidad de que Teófilo es un gran dignatario romano que había abrazado el cristianismo. Pero al margen de todo esto, al inspirar a Lucas, el Espíritu Santo, quien es el verdadero autor de Lucas, porque él es el que inspira la palabra, tiene en mente, el Espíritu Santo tiene en mente una audiencia mucho más amplia. El Evangelio de Lucas es un libro para ser usado tanto para afirmar la fe de los amados de Dios como para ser usado en la proclamación de las buenas nuevas a los que no son creyentes. Por un lado a los creyentes los afirma y por otro lado a los no creyentes los convence. Lucas es la serie que vamos a estar exponiendo y el nombre es Jesús para todos. Ese es el nombre de esta serie, Lucas, Jesús para todos. ¿Por qué es esto? Porque un rasgo notable del Evangelio de Lucas es el énfasis sobre el hecho de que el mensaje de Cristo Jesús es para todos. El amor de Dios se extiende tanto a los judíos como a los gentiles, tanto a los de clase baja como a los de clase alta, tanto a mujeres como a los varones. En su evangelio, Lucas demuestra que Cristo extiende su mano de amor y perdón y de servicio hacia las personas que acuden a Él sin tomar en cuenta su condición moral, su condición social, su condición racial o su condición religiosa. Lucas ilustra la simpatía de Cristo Jesús por las mujeres y por los oprimidos. Lucas es el que más habla de las mujeres. Habla de Elizabeth, la madre de Juan, habla de María, la madre de Jesús, quienes ocupan lugares prominentes en los primeros capítulos de su evangelio. Las dos hablan por medio del Espíritu Santo. También en el capítulo 2 hay otra mujer, Ana, quien es la que da bienvenida al Mesías. Solo Lucas menciona al grupo de mujeres que acompañaban a Jesús y que le ayudaban o le asistían materialmente en Lucas capítulo 8. Solo Lucas menciona a las mujeres que lloraron sobre Jesús en el camino hacia la cruz en Lucas capítulo 23. En el Evangelio de Lucas, las mujeres galileas fueron las que recibieron el testimonio, fueron las primeras en recibir la noticia de que Cristo había resucitado. Eso está en Lucas capítulo 23 y capítulo 24. Lucas selecciona y nos presenta muchos de los casos en el que el Señor Jesús se preocupa especialmente por los pobres y los oprimidos. Estos pobres y oprimidos incluían
incluían a los oprimidos por el sistema religioso, social y político. Recuerda, los fariseos querían imponer su manera de vivir, pero también Roma. Y todos esos oprimidos, Jesucristo nos presenta especialmente preocupación por los pobres y los oprimidos, sea por el sistema religioso, social y político. Otra característica, Lucas frecuentemente se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre. Aunque este no es un título limitado al Evangelio de Lucas, para Lucas tiene mucho significado. Lucas se enfoca en el hombre perfecto, quien siendo Dios está íntimamente relacionado con la raza humana y sus necesidades. Otra característica es el énfasis sobre la oración. Lucas destaca el tema de la oración en su evangelio. Hay 10 ocasiones distintas en que el Señor se dio a la oración. Generalmente era antes o después de momentos críticos en su ministerio. Por ejemplo, Cristo oró al ser bautizado en Lucas capítulo 3, verso 21. Y en la ocasión de su transfiguración también oró. Estamos hablando de Lucas capítulo 9, verso 29. Jesús nos enseña a nosotros también a orar. Y Lucas nos deja las ilustraciones hermosas del amigo que persistió en pedir pan. Lucas capítulo 11 del verso 5 al verso 8 nos habla de la mujer viuda que inoportuna en oración al juez injusto. Lucas capítulo 18 del 1 al 8. Y la oración falsa del fariseo comparada con la oración verdadera del publicano en Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Aunado a esto, Lucas es quien menciona más frecuentemente al Espíritu Santo a comparación de todos los otros evangelios. Y esto es consistente con el libro de los Hechos que él también escribe. Generalmente al libro de los Hechos, que es llamado los Hechos de los Apóstoles, también se le llama como los Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, obviamente. Lucas dice de María y Elizabeth y de Simeón que hablaron por medio del Espíritu Santo. Juan decía que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Jesús fue probado fue llevado al desierto para ser tentado por el Espíritu Santo, y todo su ministerio estaba relacionado con la potencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? En resumen de esas características, que donde se predica el Evangelio, toda la obra de glorificar a Dios está comprometida con el Espíritu Santo, no con nosotros. Cristo prometió enviarlo a glorificarlo y hacer la obra suya en el mundo y a garantizar todas las promesas del pacto de gracia previamente concertado antes de la fundación del mundo. El Evangelio, la buena nueva, es Cristo Jesús. Pero quien lleva a cabo esa obra es el Espíritu Santo. Quien la revela es el Espíritu Santo. Quien produce la convicción y la fe es el Espíritu Santo. Quien abre los corazones es el Espíritu Santo. Y quien fortalece a los creyentes es el Espíritu Santo. Quien nos permite vivir estas verdades del Evangelio, como las vamos a ver, es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Lucas? Dice el pasaje: para que conozcas bien, eso dice Lucas capítulo 1, del verso 1 al verso 4, dice, para que conozcas bien de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas incluye detalles que no están incluidos en los otros evangelios, de tal manera que Lucas nos proporciona un relato más preciso de la vida y de los tiempos de Cristo Jesús. De hecho, Lucas es el único que habla de la infancia de Cristo Jesús, el que habla más de la infancia de Cristo Jesús. Lo que pretende Lucas es ofrecer certidumbre a corazones que tienden a naufragar en un mar de dudas o escepticismo. Hermanos, a menos que nuestra fe esté bien fundada en la verdad absoluta del Evangelio con respecto a la persona y obra de Cristo, corremos el riesgo de que nuestro barco naufrague. Tenemos que estar bien fundamentados en la verdad absoluta de las Escrituras. Esto no se trata de un conocimiento histórico relevante. Esto se trata de que nuestra fe esté firme, contra los embates del enemigo y de la vida diaria. Toda nuestra vida, amados, es una vida de fe.
Nuestras acciones diarias están basadas en lo que creemos y damos por cierto. No hay un ser humano que no tenga fe. Todos creemos en algo. La cuestión no es si tienes fe, es en quién tienes puesto la fe. ¿Quién es el objeto de tu fe? Amén. La verdad entonces y la fe nos ponen en contacto y nos familiarizan con el reino invisible. Amados, los cristianos ciertamente estamos locos porque vivimos viendo cosas que otros no ven. Tenemos la fe en algo que no hemos visto. Hablamos de alguien a quien nunca hemos visto. Sin embargo, no lo hacemos por otra cosa, porque estamos seguros que esa es la verdad, que Cristo es la verdad. Y ahí hemos puesto nuestra fe. Desde que Cristo se fue, han sido millones los que se han dado su vida por este mensaje y por esta persona. Eso nos dice una cosa. En el cristianismo, o los cristianos estamos locos. Y como diría Josh McDowell, o somos unos imbéciles, o realmente tenemos la verdad y esta es la religión verdadera. Porque no puede ser posible que sean millones de personas que hayan muerto por esta persona y por este mensaje, a menos que ese mensaje y esa persona sean verdad. Nadie haría eso. Los cristianos, no nos matamos a comparación de los yihadistas que se hacen explotar. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por la verdad, por Cristo Jesús, porque Él es verdad. El cristianismo es una religión histórica y es verdadera porque tiene efectos visibles en la vida de aquellos que son cristianos. Amén. Ahora, en el Evangelio, Dios se revela y se glorifica a sí mismo en la encarnación de Cristo Jesús. Las verdades entonces que conciernen a su persona son aquellas de las cuales los cristianos nunca nos debemos avergonzar. No me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo de Cristo. Las cosas que son verdades de Cristo son aquellas cosas de las cuales los cristianos nunca nos debemos avergonzar, nunca lo debemos dudar, aunque el mundo se oponga. Una de las razones, permítame ser un poco personal en esto, una de las razones por la que me siento particularmente atraído al Evangelio de Lucas es el propósito que Lucas describe: conocer y afirmar la verdad. Si bien crecí en un hogar cristiano, por diferentes razones, no me quedaba claro que todo lo que escuchaba era cierto. El cuestionar si realmente Dios existía me llevó a querer indagar, y haciendo honor a la verdad, la mayoría de las respuestas que me daban eran: es cuestión de fe, solo debes admitirlo. Y esas frases me molestaban o me incomodaban porque me daba la impresión de que la fe es un salto al vacío. Tú crees y tírate al vacío y Dios te va a agarrar ahí. La fe, en pocas palabras, no admite que las personas cuestionen. Y no hay nada más falso que eso. Con el paso del tiempo, me fui moldeando por el pensamiento de filósofos como Nietzsche, como Kant, entre otros. Y dada mi ignorancia y necedad, asumí que lo que ellos decían era de acuerdo a la verdad. Sin querer queriendo, me fui haciendo escéptico, un poco más por conveniencia que por total apego. La postulación del pensamiento escéptico es imposible conocer la verdad, de manera que el primer paso es rechazar que hay una verdad absoluta, y cuando rechazas la verdad absoluta, tú eres tu propio árbitro en materia de autoridad. Si tú rechazas a Dios, si tú dices Dios no existe, lo que estás diciendo, no hay autoridad. Y si no hay autoridad, no hay a quien responderle. Por lo tanto, vivamos y comamos y hagamos lo que queramos. No hay consecuencias eternas. Ese es el resultado del pensamiento escéptico. Immanuel Kant, en su obra Crítica de la razón pura, decía:
el verdadero conocimiento de Dios es imposible. De manera que los asuntos espirituales son cuestión de opinión. Así decía Immanuel Kant. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué resulta del pensamiento de Immanuel Kant? Cuando rechazas la verdad absoluta, rechazas a Dios. Y cuando rechazas a Dios, todo lo que tiene que ver con el asunto espiritual es cuestión de tu opinión. Y eso pone a tu alma en un severo o en un delicado plano, una delicada plataforma. Porque eso afecta cómo percibes la vida y eso afecta cómo vives la vida. Afecta tus valores y principios y afecta tu identidad como persona y tu valor como persona. Claro que me convenía ser escéptico, pues eso me permitía a mí justificar el estilo de vida que yo quería llevar. Pero cuando la verdad me alcanzó y me confrontó, fue doloroso. Y ha sido doloroso con el paso del tiempo. Pero ha sido liberador por encima de todo, porque por primera vez me permitió cuestionar, y la primera pregunta que surgió fue: ¿quién es Dios? Porque estaba cansado de escuchar de Dios, y yo llegué a la conclusión: yo no conozco a Dios. Y el Espíritu Santo me guió a hacer esta pregunta: ¿quién es Dios? Y Él providencialmente, fiel a su pacto eterno de guiar a la verdad a los elegidos de Dios, me guió para encontrar respuestas sólidas. Durante los siguientes 7 meses me permitió conocer los atributos de Dios. Y eso ayudó a mi fe. Las tinieblas, hermanos, se han ido replegando mientras la luz de la verdad ha alumbrado mi mente, mis pensamientos, mis valores, el estilo de vida que pretendo llevar, de cómo voy a enfrentar las circunstancias de la vida, de mi identidad, de mi valor y propósito. Debo ser claro, la autoridad del Evangelio no se halla en que el método científico que usó Lucas es el correcto. No está basado en la veracidad de los dichos de los testigos oculares. La autoridad del Evangelio radica en su mensaje. ¿Y cuál es su mensaje? Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo murió en lugar de nosotros que somos pecadores. Y tal como enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre y de ahí vendrá por nosotros. Quiero concluir con estas palabras de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice: nosotros no creemos dependiendo de la opinión de las personas. De hecho, no deseamos, pero esperamos que la verdad revelada de Dios sea aborrecida y odiada por los sabios de cada generación. No voy a creer menos en el Evangelio por ser el único, y no voy a creer más en él porque todo el mundo lo sostenga. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquel individuo cuya fe descansa sobre el consenso de la opinión popular ha colocado sus pies sobre arena. Pero quien ha creído el anuncio del Evangelio y ha recibido la enseñanza de lo que es verdad del Espíritu de Dios, creerá en esa verdad, venga lo que venga. Amados, gocémonos. Este es un hermoso viaje. El silencio terminó. Dios ha hablado y se ha revelado por medio de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.